Hola Virgo, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Vamos a ver, Virgo, qué mensaje hay para vosotros para esta semana que va del 14 al 20 de marzo de 2022. Para Virgo, Sol, Luna y Ascendente, ¿qué mensajito hay para vosotros esta semana? Aprensión saliendo hacia el mundo. Y esta de aquí también me está llamando. Árbol de la llama, es el inicio de algo nuevo. Mirar, Virgo, yo lo que veo aquí es que pueda ser una semana en la que estéis en esa transición hacia algo nuevo, hacia el inicio de algo nuevo del que nos habla este árbol de la llama. Eso que os motive, esas pasiones, esa acción, ese abriros a lo nuevo, y que saliendo hacia el mundo os podéis encontrar en esa apertura a lo nuevo, en esa vulnerabilidad, en ese sentiros con ese temor, con toda esa duda, esa confusión de qué os va a deparar esto nuevo, este inicio de algo nuevo que estaríamos viendo aquí. Con los números que tenemos el 18 y el 30, yo centrándolo en lo que son los arcanos mayores, veo el arcano de la luna que nos da esa confusión o esa incertidumbre, también como esa desconfianza ante lo nuevo, porque no conocemos qué es lo que no se ve con claridad de alguna forma, y en esa inseguridad o esa vulnerabilidad quizá de abriros a lo nuevo, os quedáis ahí como en ese miedo o en esos pensamientos o esas creencias también que hay que sobrepasar para salir de esa limitación de la mente también y podernos abrir a lo nuevo, al inicio de algo nuevo que estaría viendo aquí con este 30, 3 más 0, 3, la emperatriz, en el inicio de la creación de algo nuevo, de ese crear, en ese aspecto de creatividad, de poder manifestar realmente o ver materializada toda esa prosperidad, toda esa abundancia, el que todos esos deseos y esos sueños vuestros se puedan hacer realidad. Así que veo una semana en la que antes de materializar o de crear lo nuevo, pues hay que atravesar de alguna forma ese camino de miedos, de incertidumbre, de temor, de desconfianza o de inseguridad que nos produce el abrirnos a algo nuevo que no conocemos y que, como no sabemos hacia dónde nos va a llevar, nos da todos esos miedos que esta semana habrá que enfrentar para que podáis realmente luego llegar a esa claridad o a ese dar a luz, digámoslo así, esos nuevos proyectos o ese nuevo inicio que estaríamos viendo ahí, Virgo. Sí que es cierto que está saliendo esta energía bastante general para todos los signos que llevo grabados hasta el momento, en el que es una semana de cierre de lo viejo y apertura a lo nuevo, y también es cierto que ya esta semana terminamos en el hemisferio norte con el invierno y en el hemisferio sur con el verano, por lo que llega ese equinoccio de primavera, ese equinoccio de otoño en el hemisferio sur para ese cambio de temporada también. Entonces, de ahí finales y comienzos. Eso es lo que estoy viendo con bastante claridad. Y mira, medio se giraba la carta de la luna, que es la carta que nos habla de esa incertidumbre, de esa aportación grande de emociones que puedan haber implicadas en las diferentes situaciones o circunstancias que se estén viviendo. Y la luna también nos habla de esos procesos, de ese momento de transición, de tener la paciencia de que todo se vaya materializando y dando en su justo momento. Pero lo veo mucho en ese paso, digamos, hacia lo nuevo, donde nos encontramos con todas esas dudas, con todos esos temores, en el momento en que estamos saliendo hacia el mundo, saliendo hacia esto nuevo de lo que nos habla aquí el árbol de la llama. Mirad, se gira el diablo porque hay apegos, porque no queremos salir de esa zona de confort, porque nos resistimos a abrirnos a lo nuevo, porque nos da miedo, que es lo que tenemos aquí, y se nos está diciendo que intentemos fluir, salgamos de todos esos pensamientos más negativos, de todo aquello que nos está aprisionando a lo viejo y no nos permite evolucionar y abrirnos hacia ese inicio de algo nuevo que estaríamos viendo ahí. Así que atención a
esa vibración más de miedo, porque es lo que podéis también estar atrayendo con esos temores, esa inseguridad, esa incertidumbre que nos deja ver realmente pues la situación con mayor claridad. Vamos a ver, Virgo, qué más mensajes os da el tarot. A ver, se estaban girando cartas. Mirad, ahí tenemos, no sé si se ha girado alguna más. No. La templanza, claro, es que os están pidiendo de fluir, de intentar no iros a los extremos, en esa ansiedad, en ese nerviosismo, en ese sentir que estéis, digamos, en ese desequilibrio más emocional, porque la luna también nos habla de ese aporte emocional muy grande que es el que también os puede llevar a toda esa confusión, y que sigáis siempre ese caminito del corazón, el caminito que os lleva hacia el sol. Voy a ver, quiero sacar la carta de la luna, lo he hecho también con otro signo porque es que además es el mensaje que viene clarísimo y viene de bastante forma general para todos los signos. Esta energía, digámoslo así, esta semana de cierre y apertura de lo nuevo. Y en ese pasadizo, digamos, de la luna, de esa incertidumbre, es donde os podéis estar encontrando esta semana. Mirad, a esto me refería. En la profundidad de estas aguas, de todas esas emociones, que es lo que vemos en ese, que esté la situación o las circunstancias con esa carga emocional tan grande, es donde hay que hacer frente a todos estos miedos, a esos enemigos, pero que esos enemigos principalmente somos nosotros con nosotros mismos, hacer frente a todas esas creencias, a todos esos condicionamientos también, para poder continuar en este camino hacia el sol, que es lo que está detrás de la luna, como vemos aquí. Y aquí en la templanza, en este momento de sanación, de equilibrio de nuestras emociones, de poder fluir y no irnos a los extremos, mantener ese temple en realidad, es donde vemos ese caminito que estábamos viendo aquí, que nos llevaría al sol, que es lo que os decía, detrás de la luna ya está este sol con esa plenitud, con esa claridad, con esa iluminación, con ese nivel también más alto de conciencia. Eso es, ese nuevo amanecer, ese inicio de algo nuevo que veíamos aquí también con la carta del árbol de la llama. Así que momento de reconciliación para con vosotros mismos, de equilibrar esas emociones para poder tomar las mejores decisiones y fluir con el proceso de cambio y de transición de lo viejo a lo nuevo, Virgo. Vamos a ver qué más mensajitos os dan para esta semana. Mirar, es que hay mucha mente, hay muchos pensamientos y todos esos pensamientos son los que os están llevando a ese temor, a esa duda, a esa confusión. Hay necesidad de cortar con todos esos pensamientos que os están limitando realmente y no os están haciendo ver con claridad la situación. Por eso es centraros en el momento presente para salir de cualquier tipo de confusión o de pensamiento más atolondrado que no os deje ver con claridad que os encontráis en un momento de final y de nuevo comienzo. Hay muchos pensamientos, hay que de alguna forma ser más selectivos con esos pensamientos, Virgo, para no enloquecer en ese aspecto más mental que yo estaría viendo aquí. Incluso que os estéis dejando llevar por esos juicios o todos esos cuchicheos o todas esas, ¿cómo os digo? Como que se esté hablando mucho incluso de terceras personas, no de una forma muy positiva y que todo os pueda llevar también a esa mayor confusión. Así que cortar con todos esos pensamientos más negativos, con todas esas, a lo mejor, opiniones más externas que os puedan estar también condicionando para llegar a vuestro interior, a escuchar esa vuestra voz interior, saliendo de esos miedos o de esos condicionamientos que puede estar ejerciendo aquí también esa presión, ese aspecto de la mente. Os va a favorecer, por supuesto, el manteneros en ser leales y fieles a vosotros mismos. Es decir, es lo que os decía, hay muchos pensamientos, quizá muchos condicionamientos, muchas opiniones de los demás que os pueden estar condicionando, nunca mejor dicho. De ahí esas dudas, esos miedos, ese no sentir esa seguridad para con uno mismo de poder tomar la mejor de las decisiones hacia ese nuevo comienzo, hacia lo que uno quiere manifestar y crear en su vida, Virgo. Os va a favorecer
No que lo llevéis al punto de la lucha, porque al final el precio a pagar es muy caro y el desgaste también, pero sí centraros en lo que vosotros queréis y en lo que vosotros creéis y no os dejéis condicionar por los pensamientos o los juicios o las opiniones de los demás. Se os pediría que, por eso en ese aspecto os decía de esa introspección, de ese mantener en equilibrio vuestras emociones, ese momento de reconciliación para con vosotros mismos que vería yo con esa carta de la templanza, para que podáis encontraros a vosotros mismos cuál es vuestra opinión, cuáles son vuestros valores, cuál es vuestra percepción o vuestra postura, digámoslo así, para que os mantengáis firmes en ella, en esa postura, en eso en lo que vosotros realmente creéis, no en lo que crean los demás o en lo que quieran los demás. Eso es. Aquí es donde está el desafío. El desafío y el reto son los pensamientos. Por eso lo veía aquí con el aspecto de que se le estaba dando muchísimo poder a la mente, Virgo. Aquí hay pensamientos, como os decía, muchos pensamientos ya pueden llegar a ser hasta obsesivos y entráis en ese aspecto de bucle donde no veis salida, donde no veis solución y os quedáis ahí en esa dualidad, en ese conflicto, en esa duda y en ese no veros capaces a hacer frente o abriros a esto nuevo que estaríamos viendo aquí. Así que ese es el desafío y el reto. Salir del aspecto más mental, intentar encontrar esa paz interior, esa calma, ese equilibrio. Disculpar, Virgo, lo que os decía, salir del aspecto más mental, más de las preocupaciones, de todos esos pensamientos y llegar a ese equilibrio de vuestras emociones que ya estábamos viendo con la carta de la templanza que antes se había caído. Encontrar realmente ese camino del que estábamos hablando del corazón, el camino a esa claridad realmente. Esto es hacia lo que os estáis dirigiendo, hacia encontrar esa seguridad en vosotros mismos, ese reconocimiento para con vosotros, Virgo. Se trata de encontrar realmente, ¿cómo os digo? Ese daros vuestro valor, el ser conscientes realmente y ver con claridad esa vuestra autosuficiencia, esa independencia vuestra y ese que vosotros seáis capaces de ver manifestada o crear esta prosperidad, esta abundancia en todos los aspectos de vuestra vida, pero no esperando la aprobación o el reconocimiento por parte de los demás, porque eso os lleva a esas luchas de ego, a estar de alguna forma con mil pensamientos y con muchísimos condicionamientos o creyendo solo en el juicio, las opiniones de los demás, sino que encontréis ese reconocimiento para con vosotros mismos independientemente de lo que puedan pensar los demás. Por eso es en esa independencia o esa autosuficiencia de alguna forma desligaros de esos juicios externos o de esas opiniones que no os puedan manipular o condicionar a la hora de tomar esas vuestras decisiones. Por eso hay que salir de todo ese temor, de toda esa duda que os hace caer en ¿será que tienen razón los demás o en lo que están opinando los demás o que yo me estoy equivocando? Para que te abras a ese nuevo inicio de algo nuevo totalmente alineado contigo mismo. Por eso era, no dejes que tu opinión, tu opinión cuenta, lucha entre comillas por lo que tú crees, por lo que tú sientes, por mantenerte firme a ser leal a ti mismo, a tus convicciones realmente. Eso es, y es hacia lo que vemos que te estás dirigiendo, como a ese independizarte o mantenerte en ese aspecto más, sí, independiente de las opiniones o los juicios de los demás con respecto a la situación o la circunstancia que cada uno de vosotros pueda estar viviendo. De alguna forma es manteniéndose y siendo fieles a vosotros mismos, no importando la opinión que puedan tener los demás con respecto a ese mismo tema. Y este es el consejo. Yo aquí el consejo lo veo en que en la diversidad realmente de opiniones es donde realmente podemos crear algo más grande, algo más bonito, con mayor belleza y con mayor accesibilidad para todos. Es decir, que el consejo es que no te cierres a escuchar quizá la opinión de los demás o el punto de vista de los demás, pero no cayendo en que
no viendo solo la opción de ese punto de vista del otro, que seas también leal a tu punto de vista, porque tu propia opinión también puede ayudar a esas otras personas con las que tú te estés relacionando. Es decir, no es en ese aspecto de ego, de sí, porque yo lo digo y es lo que yo pienso y así se hace. No, Virgo, es en el aspecto de que también tu punto de vista diferente puede aportar belleza y puede hacer esa gran colaboración y aportación para otras personas y para que se cree algo mucho más grande, porque es ese trabajo en equipo entre todos, con también ese aspecto de ver realmente cuál es el aprendizaje o la enseñanza que viene a traerte esa persona en esa proyección para con el otro también, esa aportación a que algo estás viendo en otra persona que está en tu interior, que está en ti, quizá esa falta de independencia o de reconocimiento para contigo mismo, de no darte tú tu valor en realidad. Eso es. Y esto es lo que no estás viendo, esa enseñanza, ese aprendizaje del que os estaba hablando, que viene dado por parte de los demás y que tú también a su vez puedas dar a otras personas. Por eso la necesidad de tener ese relacionarnos, ese estar todos realmente conectados y de alguna forma ser todos uno en realidad, en ese todo de el universo, de Dios, de la fuente realmente, en realidad, esa energía superior. Y lo estaríamos viendo aquí. Es como no estar viendo realmente esa enseñanza, ese gran aprendizaje que viene a traerte el que tú te reconcilies contigo mismo, porque colaborando contigo de forma individual, cada uno de nosotros, Virgo, también colaboramos en algo mucho más grande para con todos, en esa conexión, en esa magia, digámoslo así, esa sabiduría mucho más grande. Vamos a ver qué más mensajes vemos aquí para vosotros. Ya se ha girado. Mirad, claro, la carta de la verdad. No podría ser de otra manera, Virgo, porque es encontrando tu verdad como colaboras a esa gran verdad más universal, más, como os digo, más divina, más de la divinidad. O sea, sí es cierto que vivimos en una sociedad en la que no siempre se dice la verdad, porque básicamente, bueno, pues los engranajes, digamos, de la sociedad ya están formados así, pero es en este momento en el que a ti se te está pidiendo que comprendas tu propia verdad, Virgo, que la expreses claramente, que no te escondas. Por eso te iba a favorecer que no con la lucha, pero mantente firme en tus convicciones, en tus opiniones, en lo que tú piensas, en lo que tú sientes y que lo puedas expresar claramente. No importa lo raro que puedas parecer tú o tu verdad, Virgo. Es en realidad la voz de tu corazón, por eso el mantener ese equilibrio con la templanza en tus emociones para encontrar el camino de tu corazón en realidad, porque es el momento de que te ofrezcas y te brindes al mundo en el que te relaciones con los demás desde tu propia verdad, desde tu propia esencia, desde salir de esa confusión, de esa duda, de ese temor, porque no estás siendo en esta autosuficiencia independiente o mostrándote tal cual tú eres, y es lo que te hace entrar en ese conflicto. Y es lo que no estás viendo, que si no eres coherente contigo mismo, si no te encuentras a ti en tu propia verdad, no puedes manifestarte en esa realidad tampoco con los demás. Aquí el sumo sacerdote también nos habla de esa coherencia con lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, porque si no es imposible encontrar esa reconciliación conmigo mismo y me quedaría en lo que no he conseguido, en esa frustración, en ese descontento, en esa insatisfacción, no viendo la oportunidad que esta situación te está mostrando de que puedas vivir en esa plenitud, que puedas lograr realmente esa satisfacción emocional y esta conexión con tu propio espíritu, con tu esencia, contigo mismo, Virgo. Eso es. Y mirar, encontrar a ese tu maestro. Y esta carta, el ermitaño, te representa a ti, Virgo, en ese iluminar esa parte de sombra, todo ese aspecto más condicionamiento mental que yo estoy viendo ahí, para que logres realmente abrirte al inicio de algo nuevo y verdadero. Eso es. Virgo, este ha sido vuestro mensaje, espero que, como siempre os digo, os haya gustado, pero sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Muchísimas gracias, Virgo, y feliz día.